Prevención y manejo de la hemorragia posparto. No existe una definición universal de la hemorragia obstétrica porque no se ha establecido claramente lo que constituye una pérdida sanguínea excesiva. Sin embargo, existen en la literatura diversas definiciones. De acuerdo con la FIGO, la hemorragia posparto se define como la pérdida sanguínea de 500 mililitros vía vaginal y 1000 mililitros vía cesárea o con fines clínicos. Cualquier pérdida de sangre que condicione inestabilidad hemodinámica. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos define la hemorragia obstétrica como pérdida acumulada de sangre mayor de 1000 mililitros, independientemente de la vía de resolución del embarazo, parto o cesárea. Es importante reconocer que los signos o síntomas de una pérdida considerable de sangre a menudo no se presentan hasta que la pérdida sanguínea es sustancial. El mismo colegio comenta: la pérdida sanguínea mayor a 500 mililitros después del parto vaginal es una alerta. Cuando el sangrado posparto excede los volúmenes esperados, 500 mililitros en un parto vaginal o 1000 mililitros en un parto por cesárea, se debe realizar una evaluación cuidadosa y exhaustiva. El Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos define la HPP como la pérdida de sangre estimada de 500 a 1000 mililitros, HPP menor y mayor a 1000 mililitros, HPP mayor, sin presencia de signos clínicos de choque. Entonces, de 500 a 1000 mililitros es menor y mayor a 1000 ya es mayor. El pulso y la presencia arterial son normales hasta que la pérdida de sangre excede los 1000 mililitros. La presencia de taquicardia, taquipnea, ligera caída en la presión arterial sistólica se presenta con una pérdida de sangre entre 1000 a 1500. Con pérdidas mayores a 1500 mililitros disminuye la presión arterial sistólica. Existe empeoramiento de la taquicardia, taquipnea y estado mental alterado cuando se presenta una pérdida de sangre mayor del 40% del volumen total de sangre, aproximadamente 2800 mililitros. Generalmente se considera grave o mortal. La Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Canadá considera que la HPP es cualquier pérdida de sangre que tenga el potencial de producir inestabilidad hemodinámica. La cantidad de pérdida de sangre requerida para causar inestabilidad hemodinámica dependerá de la condición preexistente de la paciente. El Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos de Australia y Nueva Zelanda consideran a la HPP como la pérdida de sangre de 500 mililitros y HPP grave después de una pérdida sanguínea de 1000 mililitros. Es importante tener en cuenta que el nivel de hemoglobina y su volumen sanguíneo previo para poder evaluar la gravedad de la HPP. La OMS define la HPP como una pérdida de sangre de 500 mililitros o más en el término de 24 horas después del parto, mientras que la HPP grave se define como una pérdida de sangre de 1000 mililitros o más dentro del mismo marco temporal. Por lo anterior, se considera como definición de HPP en esta guía de práctica clínica la del programa Revitalice del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, que define la hemorragia posparto como pérdida de sangre mayor o igual a 1000 mililitros o pérdida de sangre con síntomas o signos de hipovolemia entre las 24 horas posteriores al parto, ya sea cesárea o parto vaginal. La hemorragia posparto persistente se define como una hemorragia en curso de al menos 1000 mililitros dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento, refractarias al tratamiento inicial de primera línea. Epidemiología. Durante el año 2019 se registraron 659 defunciones con una razón de mortalidad materna de 33.4 defunciones por cada 100.000 nacidos vivos. El grupo de edad con mayor RMM es el de 45 a 49 años. En un estudio realizado en un hospital del estado de Nuevo León se reportó una incidencia de HPP del 0.17% con una media de sangrado de 2088.39 mililitros, 3.98 paquetes globulares transfundidos y 5.27 días de estancia intrahospitalaria por paciente. Causas. Es importante conocer los procesos fisiológicos que previenen el sangrado excesivo después del parto para poder comprender las causas y factores de riesgo de HPP.
El método principal por el cual se detiene el sangrado después del parto es la contracción del miometrio uterino. Las fibras musculares miometrales corren en diferentes direcciones y cuando el útero se contrae, compresiones y oclusión de los vasos que corren entre ellas impiden el flujo sanguíneo desde el espacio vascular a la cavidad uterina a través del miometrio. Por lo tanto, el mecanismo principal por el cual se previene el sangrado excesivo es la contracción uterina. Un mecanismo secundario de la prevención de la HPP es la formación de coágulos. Sin embargo, como la contracción uterina es el mecanismo preventivo primario, la HPP es rara cuando el útero está bien contraído, incluso cuando hay un defecto de la coagulación. Por el contrario, la HPP se presenta en presencia de atonia uterina, incluso en presencia de un sistema normal de coagulación materna. El embarazo es un estado de hipercoagulabilidad, factor a considerar principalmente para prevenir una hemorragia masiva después del parto. La atonía uterina es la causa más común de HPP, pero los traumatismos del tracto genital, laceraciones cervicales y vaginales, la ruptura uterina, la retención de tejido placentario y los trastornos de coagulación materna también pueden causar HPP. Aunque la mayoría de las mujeres que experimentan complicaciones por HPP no tienen factores de riesgo clínicos identificables, la gran multivariedad y la gestación múltiple se asocia con un mayor riesgo de sangrado después del nacimiento. La Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Canadá, en su guía de práctica clínica de prevención y manejo de la HPP, resumen las causas de la HPP en relación con las anomalías de uno o más de los 4 procesos básicos, las 4 T's: tono, trauma, tejido y trombina. Tono: anormalidades en la contracción uterina. Causas: sobredistensión uterina, factores de riesgo: polidrapnios, gestación múltiple, macrosomía fetal, infección intramniótica, fiebre, ruptura prolongada de membranas. Funcional: anatómica, parto precipitado, labor de parto prolongado, miomatosis, placenta previa, anormalidades uterinas. Relajantes uterinos, por ejemplo, sulfato de magnesio, nifedipino, terbutaline, agentes anestésicos halogenados, distensión vesical, pueden evitar la contracción uterina. Tejido: retención de producción de la concepción, retención de cotiledones de la placenta, espectro de placenta acreta, retención de coágulos. Trauma: lesiones del tracto genital, laceraciones en la cesárea, ruptura uterina, inversión uterina, laceración en la cesárea, malposición, profundidad, ruptura uterina, cirugía previa en útero, inversión uterina, multiparidad con excesiva tracción del cordón. Trombina: estados preexistentes, hemofilia A, historia de coagulopatías hereditarias o enfermedad hepática, púrpura trombocitopénica, idiopática, hematomas, enfermedad de von Willebrand, historia de HPP previa, adquiridas en el embarazo, trombocitopenia gestacional, hemofilia adquirida, hematomas, preeclampsia con trombocitopenia, HELP, elevación de tensión arterial, coagulación intravascular diseminada, enfermedad hipertensiva gestacional, enfermedad inútera, infección severa, abrupto placentario o desprendimiento de placenta normoinserta o accidente de Baudeloque, embolización de líquido amniótico, fiebre, neutrofilia, neutropenia, hemorragia anteparto, colapso súbito. Infección severa, fiebre, neutrofilia, neutropenia, abrupto placentario o desprendimiento de placenta normoinserta o accidente de Baudeloque, hemorragia anteparto, embolia de líquido amniótico, colapso súbito, tratamiento con anticoagulantes, historia de enfermedad tromboembólica. Factores de riesgo. Existen estudios de casos y controles que han identificado los factores de riesgo prenatales e intraparto para HPP, aunque en la mayoría de los casos HPP 60% no tienen factores de riesgo identificables. Factor de riesgo: embarazo múltiple para el tono, HPP previa, tono, preeclampsia, trombina, macrosomía fetal, tono, falla en la progresión del segundo estadio del trabajo de parto, tono, tercer estadio del trabajo de parto prolongado, tono, retención placentaria, tejido, placenta acreta, tejido, episiotomía, trauma, laceración perineal, trauma, anestesia general, tono. Justificación. La mortalidad materna se ha convertido en uno de los indicadores más sensibles del desarrollo de la nación, dando los niveles elevados en evidencia inequidad, falta de acceso y deficiente calidad de la atención obstétrica. En México constituye un reto enorme para el sistema de salud pública. La tendencia general en nuestro país es hacia la reducción en cuanto a la incidencia de este problema de salud pública. Durante el año 2009 se registraron 659 defunciones con una RMM de 33.4 defunciones por 100.000 nacidos vivos. En ese mismo año, las principales causas de defunción fueron hemorragia obstétrica,
enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y puerperio y aborto. Las entidades con más defunciones maternas fueron el Estado de México 77%, Chiapas 57%, Veracruz 48%, Jalisco 46% y Guerrero 42%. En conjunto suman el 39.1% de las defunciones registradas. El grupo de edad con mayor RMM es el de 45 a 49 años. La hemorragia obstétrica es causa importante de morbilidad y mortalidad materna en América. 1 de cada 5 muertes maternas es por hemorragia obstétrica durante o inmediatamente después del parto. A la vez se reconoce que el 80% de la mortalidad materna podría ser evitada con el conocimiento y tecnología adecuada. Es por todo esto que la elaboración de la guía de práctica clínica tiene por objetivo que los servicios de salud establezcan acciones preventivas adecuadas para disminuir el riesgo de HPP. Debería tratarse la anemia en mujeres embarazadas para reducir complicaciones y la necesidad de transfusión en casos de HPP comparado con no dar tratamiento. Se recomienda tratar la anemia hemoglobina menor o igual a 11 en mujeres embarazadas. Se sugiere realizar tamizaje de anemia hemoglobina menor o igual a 11 en mujeres embarazadas. ¿Cuál es la eficacia y seguridad del manejo activo del tercer periodo del parto en mujeres embarazadas comparado con el manejo expectante para la prevención de HPP? Se recomienda realizar manejo activo, uso de uterotónico, tracción del cordón umbilical y masaje uterino del tercer periodo del trabajo de parto en todas las pacientes. Se recomienda aplicar el uterotónico posterior a la exteriorización del hombro anterior de la persona recién nacida. ¿Cuál es la eficacia y seguridad de los diferentes uterotónicos para prevención de HPP? Se recomienda el uso de oxitocina como uterotónico de primera elección en el posparto para prevenir HPP. Se recomienda el uso de carbetocina como uterotónico de primera elección para prevenir HPP en situaciones especiales tales como sobredistensión uterina, polidrapnios, embarazo de alto orden fetal o macrosomía fetal, trabajo de parto prolongado y en pacientes en las que por alguna patología preexistente se requiere restricción hídrica, cardiopatía, nefropatía, preeclampsia, eclampsia. Se sugiere el uso de misoprostol con oxitocina en el caso de no contar con carbetocina en situaciones especiales tales como sobredistensión uterina y trabajo de parto prolongado. Entonces de primera opción, ahí vimos que es la oxitocina. En situaciones especiales, carbetocina y en caso de que no contemos con carbetocina, misoprostol con oxitocina en situaciones especiales como sobredistensión uterina y trabajo de parto prolongado. Se sugiere el uso de prostaglandinas inyectables en situaciones especiales tales como sobredistensión uterina, polidrapnos, embarazo de alto orden fetal o macrosomía fetal, trabajo de parto prolongado y en pacientes en las que por alguna patología preexistente se requiere restricción hídrica, cardiopatía, nefropatía, preeclampsia, eclampsia en caso de contar con el insumo. Se recomienda mantener la oxitocina y carbetocina no termoestable en red fría entre 2 y 8 grados centígrados. Se recomienda que en todas las unidades médicas con área de tococirugía se cuente con oxitocina, carbetocina y misoprostol para uso inmediato. El personal de enfermería deberá aplicar las medidas de seguridad para la administración de uterotónicos como son paciente correcta, dosis correcta, vía correcta, medicamento correcto y hora correcta. ¿Cuál es la eficacia y seguridad de la alimentación temprana al seno materno en el puerperio inmediato para prevención de HPP comparado con no realizarla? Se sugiere considerar que la alimentación al seno materno no es una medida de prevención útil para el HPP. Tratamiento. ¿Cuál es la utilidad y seguridad de los diferentes uterotónicos en mujeres con HPP? En pacientes con HPP persistente que reciben oxitocina de manera profiláctica se recomienda agregar ergonovina intramuscular al manejo con oxitocina. Se recomienda el uso de oxitocina como fármaco de primera elección en el tratamiento de HPP cuando no se utilizó de manera profiláctica manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto. En pacientes con HPP persistente se recomienda el uso de carbetocina intravenosa si se dispone del insumo. Se recomienda no utilizar oxitocina y carbetocina de manera simultánea.
Se recomienda la infusión de 300 mililitros de solución fisiológica y esperar 5 minutos para administrar carbetocina si previamente se utilizó oxitocina. Liberación de receptores. 300 mililitros de solución fisiológica y esperar 5 minutos para administrar carbetocina si previamente se utilizó oxitocina. En pacientes con HPP persistente que recibieron oxitocina de manera profiláctica y no se cuente con ergonovina o esté contraindicada, se recomienda agregar misoprostol sublingual o rectal de acuerdo al estado de conciencia de la paciente al manejo con oxitocina. Se recomienda considerar que la ergonovina está contraindicada en pacientes con estados hipertensivos asociados al embarazo. Se recomienda que en toda unidad médica que cuente con área tocoquirúrgica se encuentre disponible en todo momento oxitocina, ergonovina, carbetocina y misoprostol. Se sugiere al personal de enfermería seguir el protocolo establecido para la preparación y administración de los medicamentos uterotónicos, verificando la conservación y mantenimiento. Se sugiere al personal de enfermería monitorizar los signos vitales e identificar oportunamente los cambios en la temperatura, así como la presencia de náuseas o vómito y como efectos secundarios posteriores al uso de uterotónicos y o prostaglandinas. ¿Cuál es la eficacia y seguridad de la compresión uterina bimanual comparado con no realizarla en mujeres con HPP? Se sugiere realizar compresión bimanual del segmento uterino de forma inmediata para el control temporal de la HPP. Se sugiere realizar maniobras de hemostasia mecánica externa, pinzamiento de las arterias uterinas vía vaginal, compresión bimanual del segmento uterino y compresión aórtica externa de forma inmediata para el control temporal de la HPP. ¿Cuál es la eficacia y seguridad del taponamiento con balón comparado con no realizarlo en mujeres con HPP? Se sugiere el uso del balón hidrostático intrauterino en caso de HPP debido a atonía uterina o sangrado del lecho placentario, creatismo focal en parto vaginal. Se sugiere el uso del balón hidrostático intrauterino en caso de HPP debido a la placenta previa sin acretismo durante la cesárea. Se sugiere siempre evaluar la eficacia inmediata del balón hidrostático intrauterino considerando prueba positiva cuando se controla el sangrado y negativo cuando éste persiste. Se sugiere escalar a otra opción terapéutica cuando la prueba sea negativa. Se sugiere que cada unidad médica establezca su protocolo de atención de HPP acorde a sus recursos disponibles y realizar capacitación continua del personal. Se sugiere que el personal de enfermería deberá verificar la funcionalidad y efectividad del balón hidrostático durante el tiempo que permanezca insertado. Vigilar que el orificio de drenaje se encuentre permeable y evitar que se formen coágulos que los obstruyan. Monitorear las características y cuantificación del sangrado transvaginal, cuidados de sonda transuretral y cuantificación estricta de líquidos, monitorización de signos vitales y oximetría. ¿Cuál es la eficacia y seguridad de la revisión manual de la cavidad uterina comparado con no realizarla en mujeres con HPP y sospecha de retención de restos placentarios? Se sugiere siempre revisar la integridad de la placenta en partos vaginales y partos por cesárea. Se sugiere realizar revisión manual de cavidad uterina siempre con sedación o analgesia obstétrica en caso de HPP con sospecha de retención de tejido placentario. Previa información a la paciente. Se sugiere capacitación continua al personal médico que atiende partos para la identificación de retención de restos placentarios y en la realización de revisión manual de la cavidad uterina. Se sugiere al personal de enfermería llevar un registro y control del material textil, gasas y compresas que se utilizan durante la revisión de la cavidad uterina. ¿Cuál es la eficacia y seguridad del traje antichoque no neumático o prendas antichoque no neumáticas comparado con no utilizarlo en HPP que no respondieron al tratamiento médico? Se sugiere el uso de pantalón antichoque no neumático como medida temporal en caso de HPP para traslado de paciente a unidad con mayor capacidad de resolución. Se sugiere realizar capacitación en el uso del pantalón antichoque no neumático en unidades médicas que cuenten con este recurso. Se sugiere al personal de enfermería realizar monitorización hemodinámica continua durante el periodo que permanezca el pantalón antichoque no neumático, mantener acceso venoso periférico permeable y vigilar que no se retire de manera súbita el pantalón antichoque no neumático para evitar complicaciones. ¿Cuál es la eficacia y seguridad de las diferentes intervenciones quirúrgicas, suturas hemostáticas, ligaduras de arterias uterinas y uteroováricas, ligadura de las arterias hipogástricas,
histerectomía y comparado con no realizarlas en HPP que no respondieron a tratamiento médico. Se sugiere seguir tratamiento quirúrgico escalonado en pacientes con HPP sin respuesta a tratamiento farmacológico y medidas mecánicas. Se recomienda utilizar procedimientos quirúrgicos conservadores para el control de HPP sin respuesta a tratamiento farmacológico. Se sugiere realizar prueba de eficacia previa con presión uterina bimanual en cara anterior y posterior. Cuando se considere utilizar suturas compresivas, la cual es positiva si se controla el sangrado y negativo si este persiste. Se sugiere optar por otra opción quirúrgica si la prueba de eficacia de compresión uterina bimanual en cara anterior y posterior es negativa. Se sugiere que al utilizar ligaduras vasculares siempre sean de forma bilateral. Se sugiere utilizar el abordaje posterior en la ligadura de arterias uterinas, ya que es más rápido y sencillo complementándose con ligaduras de arterias ováricas en su porción terminal, generando así una desarterialización selectiva uterina técnica posadas. Se sugiere usar el procedimiento quirúrgico conservador, suturas compresivas y desarterialización uterina más rápido, sencillo y que representa respuesta terapéutica. Se recomienda considerar la histerectomía como tratamiento radial de última opción en pacientes con HPP sin respuesta a tratamiento farmacológico y quirúrgico conservador. Se sugiere considerar como primera opción la histerectomía en pacientes con HPP secundaria inserción anómala de la placenta increta o precreta. Se sugiere realizar capacitación continua del personal médico de la unidad tocoquirúrgica. Dice, se sugiere al personal de enfermería establecer un plan de cuidados en el que incluya colocar 2 catéteres venosos periféricos calibre 14 French, toma de muestra para laboratorio como VH, TP, TPT, incluyendo fibrinógeno, pruebas de función renal y hepáticas, además de pruebas cruzadas, monitorear signos vitales incluyendo oximetría de pulso, colocación de oxígeno por puntas nasales o mascarilla, colocación de sonda transuretral, cuantificación estricta de líquidos, vigilar características del sangrado transvaginal, cantidad, color, consistencia, entre otros. Compresión elástica de miembros pélvicos, considerar la transferencia a la unidad de terapia intensiva una vez que el sangrado ha sido controlado, documentar en las notas y registros clínicos de enfermería las intervenciones realizadas conforme a la NOM 004. ¿Cuál es la eficacia y seguridad de la cirugía de control de daños, empaquetamiento abdominal y comparado con no realizarla en HPP que no respondieron a tratamiento? Se sugiere el empaquetamiento abdominopélvico tipo Mikulicz en pacientes con HPP persistente que se asocia a coagulopatía secundaria mixta dilucional y por consumo. Se sugiere ajustar el número de compresas utilizadas en el empaquetamiento abdominopélvico de acuerdo con la complexión física de cada paciente. Se sugiere al personal de enfermería circulante e instrumentista llevar un control y registro del material textil compresas utilizando en el empaquetamiento abdominopélvico. Se sugiere que la paciente con empaquetamiento abdominopélvico sea ingresada en una unidad de cuidados intensivos para continuar la reanimación de control de daños. Se sugiere considerar la posibilidad de presentar síndrome compartimental abdominal en pacientes con empaquetamiento abdominopélvico. Se sugiere considerar manejo médico de primera intención en caso de síndrome compartimental abdominal y en caso de persistir realizar manejo quirúrgico de desempaquetamiento. Se sugiere que el tiempo de permanencia del empaquetamiento abdominopélvico sea de 48 a 72 horas. Se sugiere realizar la cirugía de reparación de daños y desempaquetamiento abdominopélvico una vez estabilizadas y corregidas las condiciones de la paciente, coagulopatía, acidosis, hipovolemia, hipotermia, etc. Se sugiere el uso de hemostáticas locales en pacientes con HPP persistentes que se asocian a coagulopatía secundaria cuando se cuente con ellos. Diagnóstico. ¿Cuál es la utilidad de la estimación cuantitativa del sangrado en mujeres con HPP comparado con la estimación visual? Se recomienda realizar de manera rutinaria estimación cuantitativa pesar gasas, compresas, pañales y demás textiles utilizados del sangrado postparto. Se recomienda que el personal de enfermería realice la estimación cuantitativa del sangrado postparto de manera continua. Se sugiere que el personal de enfermería establezca un plan de cuidados en el que incluya valorar cada 15 minutos signos vitales como frecuencia cardíaca, respiratoria, TA, temperatura, llenado capilar y oximetría de pulso. Posteriormente se revisará cada 30 minutos hasta complementar las 2 primeras horas del puerperio y luego entre 4 y 8 horas de acuerdo a su ovulación hasta su egreso. Valorar la altura y firmeza del fondo uterino, identificar las características del sangrado transvaginal. Reanimación.
¿Cuál es la utilidad y seguridad de la reanimación con soluciones cristaloides isotónicas en mujeres con HPP comparado con otras soluciones? Se sugiere utilizar soluciones cristaloides en la reanimación inicial de pacientes con HPP. Se sugiere utilizar solución Harman o Ringer lactato para la reanimación inicial de pacientes con HPP. Se recomienda no utilizar almidones y dextrana en pacientes con HPP que además presenten preeclampsia o eclampsia. Se sugiere considerar el uso de albúmina en pacientes con HPP grave o masiva, limitar coagulopatía dilucional. Se sugiere no administrar cargas predeterminadas de 1 a 2 litros de infusión como restos de líquido para cada acceso venoso. Se sugiere que el personal de enfermería establezca un plan de cuidados en el que incluya colocación de catéter periférico calibre 14 French. Dependiendo de la cantidad de sangrado, se deben colocar 2 accesos venosos, toma de muestras de sangre para determinación, grupo IRH, BH, pruebas de coagulación, fibrinógeno, valorar signos vitales, colocación de sonda transuretral, realizar control estricto de líquidos, compresión mecánica de miembros pélvicos, documentar las notas y registros de enfermería, cada una en intervenciones realizadas conforme a la NOM 004 del expediente clínico. ¿Cuál es la utilidad y seguridad de la reanimación dirigida por metas comparado con reanimación liberada en mujeres con HPP? Se recomienda realizar reanimación dirigida por metas en todas las pacientes con HPP. Se sugiere que cada unidad médica establezca su protocolo de reanimación dirigido por metas y se sugiere que el personal de enfermería realice monitorización hemodinámica continua y control de líquidos estricto. ¿Cuál es la utilidad y seguridad del ácido tranexámico en HPP comparado con no utilizarlo? Se sugiere el uso de ácido tranexámico en pacientes con HPP dentro de las primeras 3 horas del inicio del evento hemorrágico. Se sugiere usar 1 gramo de ácido tranexámico como dosis estandarizada. Se puede repetir la dosis después de 15 minutos en caso de persistir la hemorragia. En caso de no contar con ácido tranexámico, se sugiere considerar el ácido epsilon aminocaproico. Se sugiere el uso de ácido tranexámico guiado por pruebas viscoelásticas o puntajes de coagulación intravascular diseminadas en pacientes con HPP dentro de las primeras 3 horas del inicio del evento hemorrágico. ¿Cuál es la utilidad y seguridad del fibrinógeno en HPP comparado con no utilizarlo? Se sugiere el uso de concentrado de fibrinógeno en pacientes con HPP y determinación de fibrinógeno menor de 200 miligramos sobre decilitros, 2 gramos sobre litro. Se sugiere la realización de pruebas viscoelásticas en pacientes con HPP. Se sugiere la determinación de fibrinógeno antes del evento quirúrgico en todas las pacientes con alto riesgo de hemorragia o durante un evento hemorrágico severo. Se sugiere considerar el uso de concentrado de fibrinógeno en pacientes con HPP con pérdida sanguínea igual o mayor a 1500 mililitros. ¿Cuál es la utilidad y seguridad de la transfusión del hemocomponente y hemoderivados en HPP comparado con no utilizarlos? Se sugiere considerar que el uso de hemocomponentes y hemoderivados no debe retrasar la resolución de la causa de hemorragia. Se sugiere seguir algoritmos de transfusión de hemoderivados y hemocomponentes en pacientes con HPP. Se sugiere que el uso de plasma fresco congelado se considere como el último recurso en el eslabón de tratamiento de pacientes con HPP. Se sugiere que cada unidad hospitalaria que atiende a pacientes obstétricas se establezca su protocolo de transfusión de hemoderivados y hemocomponentes con los recursos específicos de que disponga. Se sugiere el uso de concentrado de complejo protrombínico como sustituto del plasma fresco congelado. Se sugiere administrar concentrado de fibrinógeno como prioridad en el tratamiento de pacientes con HPP antes del plasma fresco congelado. Se sugiere considerar como umbral mínimo hemoglobina de 7 gramos sobre decilitros para transfusión de concentrados eritrocitarios. Se sugiere que el personal de enfermería realice monitorización de signos vitales y sintomatología antes, durante y después de la aplicación de hemocomponentes o hemoderivados para identificación oportuna de reacciones secundarias. Técnica anestésica. ¿Cuál es la eficacia y seguridad de la técnica anestésica general comparada con la anestesia neuroaxial en mujeres con HPP que requieren tratamiento quirúrgico?
Se sugiere que las técnicas de anestesia neuroaxial, anestesia epidural, subaracnoidea y epidural subaracnoidea se utilicen como primera opción de tratamiento anestésico en pacientes embarazadas solo cuando existe un riesgo bajo HPP y que se cuente con el apoyo de un equipo multidisciplinario experto. Se sugiere realizar una evaluación integral de vía aérea y de dificultad de intubación para considerar la aplicación de anestesia general como primera opción de tratamiento de HPP. Se sugiere en escenarios de HPP pedir ayuda y contar con 2 o más anestesiólogos de acuerdo con las necesidades del entorno clínico. Se sugiere en pacientes con vía aérea difícil y obesidad mórbida utilizar la posición en rampa para facilitar la ventilación e intubación endotraqueal. Se sugiere utilizar dispositivos supraglóticos solo como rescate en la vía aérea difícil en donde no se puede ventilar o intubar a la paciente con HPP. Se sugiere utilizar anestesia general como primera opción de tratamiento anestésico en pacientes con múltiples factores de riesgo de HPP, inestabilidad hemodinámica o alteraciones de la coagulación. Se sugiere cambiar a anestesia general en pacientes con HPP que ya acompañen de datos clínicos de choque, acidosis metabólica o elevación del ácido láctico. Se sugiere antes de realizar cualquier secuencia de inducción e intubación garantizar una adecuada estabilidad hemodinámica y un buen volumen intravascular por el riesgo elevado de hipotensión y paro cardíaco. Se sugiere en pacientes con HPP no grave que requieran pseudoanalgesia garantizar la conservación de los reflejos de protección de la vía aérea y no realizar una sedación profunda por el riesgo de vómito y aspiración pulmonar de contenido gástrico. Se sugiere no administrar analgésicos antiinflamatorios no esteroideos en el tratamiento del dolor en pacientes con HPP por su interferencia con diversos mecanismos de la coagulación. Se sugiere el retiro del catéter peridural cuando el estado de la coagulación se encuentra normalizado en pacientes que presentaron HPP. Embolización arterial. ¿Cuál es la eficacia y seguridad de la embolización arterial comparado con utilizarla en HPP que no respondieron al tratamiento? Se sugiere la embolización arterial en pacientes con HPP que no respondieron al tratamiento médico y quirúrgico conservador y se desee preservar la fertilidad cuando se cuente con los recursos y personal capacitado para la realización. Se sugiere la embolización arterial en pacientes con inserción anómala de la placenta percreta cuando se cuente con el recurso para reducir pérdida sanguínea.